la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Sergio Aguayo Quesada que esté con nosotros, que platique con nosotros sobre el fallo de la Corte que canceló su condena a pagarle al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por este asunto del supuesto daño moral. Doctor, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Arturo González, servidor Manuel Cerrato, les saludamos con gusto. ¿Cómo está? Bien, Manuel, bien, con el gusto de saludarles una vez más en esta telenovela que ya lleva no sé cuántos capítulos, pero ya lleva algunos. Sí, pero afortunadamente este es un capítulo grato, o al menos así se percibe. Doctor, usted mismo señalaba a través de un pequeño comunicado en sus redes sociales que está más contento aún porque la Corte falló en favor de la libertad de expresión y de la investigación periodística. Entonces, pues su caso y este fallo pues lo podríamos interpretar así, como un punto a favor de la libertad de expresión. Definitivamente, Manuel, la primera sala de la Suprema Corte sí ratificó el historial de protección a la libertad de expresión que venían construyendo desde hace ya 20 años aproximadamente, porque ha sido una concatenación de fallos favorables a la libertad de expresión, y en esta ocasión es muy favorable porque ratifica que en la medida en la cual quienes nos expresamos por medios de comunicación tengamos información cierta, verificada, cierta en el sentido de que está verificada, vamos, de que tenemos evidencia, de ninguna manera estaremos causando daño moral a quienes nos referimos, mucho menos si es un funcionario que tienen más un mayor margen para la crítica. Entonces, sí, ya no tendremos la espada de Damocles de que nos demanden por cualquier impresión o sensación que tengan, sino sí lo que escribimos o decimos está fundamentado, la Constitución nos ampara, así que es una muy buena noticia para el gremio. Exactamente. Ahora, usted había señalado también la anterior conversación acá en este espacio, pues que parecía que había una obsesión de parte del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Con este fallo, con esta resolución de la Corte, ¿considera que esto ya paró, o por ahí el exmandatario se podría, no sé, pues atrever a alguna otra acción? Bueno, ya se atrevió el 15 de febrero de este año, interpuso una segunda demanda en esta ocasión por el libro Reconquistando la Laguna, que ya lo comentamos, si mal no recuerdo, en algún momento del 2020, que fue cuando se publicó. Pues ahora me demanda por ese libro. Lo más curioso es que también cuando contribuyeron al libro Javier Garza, quien ustedes conocen, lagunero, y Jacobo Dayan, pero al único que demanda es a mí, lo cual, bueno, sí, creo que ya tiene una fijación en contra mía, pero bueno, por lo pronto esta semana presentaremos la respuesta a la demanda e iniciará otro juicio que yo espero sea más rápido y más ágil, porque tendré como precedente el fallo de la Suprema Corte de la semana pasada. Pero no, sigue la historia todavía por ahora. Espero que gradualmente se vaya diluyendo, porque pues la Suprema Corte fue muy clara. Yo no lo difamé, lo que dije estaba muy bien fundamentado. De hecho, en las reuniones que tuve con los ministros de la primera sala, les mostré uno de los documentos en los que me basé, el principal, que era el fallo de la Audiencia Nacional de España del 15 de enero de 2016, por el cual detienen el 16 de enero al profesor Humberto Moreira en Madrid, basados en una serie de acusaciones muy graves. Entonces, bueno, lo que yo escribí tenía un fundamento, y esa es la clave, vamos, que no lo que escribí, esas
39 palabras por las cuales me demandó, tenían una base documental. Yo no la... Generalmente habitúo buscar información que valide mis comentarios, y esto fue así en esta ocasión, así que la Suprema Corte, al darme la razón, pues concluye: no hubo daño moral, no tengo por qué pagarle 10 millones de pesos, bueno, ni siquiera un peso, y él va a tener que cubrir las costas del juicio que la Suprema Corte, la primera sala, estimará más adelante. Pero fue un fallo definitivo, porque además fue unánime, lo cual pues es muy grato, porque valida mi profesionalismo como analista, que pues a mí sí me importa, que he escrito más de 3,000 textos en periódicos durante 50 años, y era la primera vez que me demandaban imputándome falsedades, porque de ninguna manera lo que escribí estaba basado en prejuicios de parte mía, sino que tenían un sustento documental. Doctor, buenos días. Le saludo con muchísimo gusto y también con gran alegría por este fallo. Y sin embargo, encuentro que, por ejemplo, en cada uno de los periodos de los gobernantes, y según tratándose de las filias de los gobernantes en turno, luego empiezan como a dirigir una campaña contra cierto tipo de periodistas. Digo, lo que está pasando ahora mismo es un claro ejemplo de ello, pero si revisamos los anteriores sexenios o también los gobiernos estatales, nos damos cuenta que hay como un cierto énfasis en lo que escriben y lo que dicen ciertos periodistas. ¿A qué obedeció esta diferencia tan grande y este enojo del profesor Humberto Moreira, que se notó en la manera en que hizo las cosas en contra de usted? Marcela, es una buena pregunta, y mi interpretación está basada en especulaciones, y lo repito, su enojo vino cuando el Colegio de México, el gobierno del Estado de Coahuila, de Rubén Moreira, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, firmamos un convenio por el cual el gobierno de Coahuila, la Fiscalía, nos entregó expedientes judiciales para elaborar los diferentes libros que he coordinado y que he escrito. Yo he escrito tres libros, uno sobre Allende, otro sobre Piedras Negras y otro sobre La Laguna. Entonces supongo que ahí se mezclaron dos razones. Una, el enojo porque me entregaban documentos oficiales que tal vez contenían información que le podía hacer daño, dada la gravedad del tema abordado, que era la presencia de los Zetas en el estado de Coahuila. Y la segunda razón pudo haber sido el agravante, que estos documentos los entregó su hermano. Me parece que ahí se juntaron una preocupación como político con una aparente diferencia que ya tenía desde entonces con su hermano por hechos que ustedes conocen muy bien. Pero son puras especulaciones. Lo más curioso de esta historia, que ya cumple 6 años, es que él jamás ha escrito un texto suyo o ha dado una entrevista que yo sepa explicando sus puntos de vista, sus razones. Simplemente me ha enviado a sus abogados y he apoyado en magistrados de la Ciudad de México para lanzar una campaña en mi contra. Indudablemente que tal vez no sea la única explicación, pero es las únicas razones que me parecen lógicas, Marcela. Claro. No sé si ustedes tengan alguna otra, pero pues a mí no se me ocurre ninguna más, porque yo nunca le disputé un cargo público, jamás había hablado con él, jamás
De hecho, he hablado una sola vez con él, les comenté en alguna ocasión en el juzgado, en una audiencia. Es decir, no había ni hay una relación personal ni ningún conflicto de intereses o lucha por el poder, porque bueno, pues él se movió en el mundo de la política y yo en el mundo de la academia y el periodismo. Claro. Ujú. Ahora, doctor, por último, me gustaría preguntarle también cuál es su evaluación de la salud de la libertad de expresión en México, porque bueno, pues lamentablemente, y lo sabemos todos, este 2022 pues ha marcado un récord en periodistas asesinados en el país, 8 en lo que va del año, pero además, digamos, cuando se llega a esa última circunstancia más lamentable del homicidio, no es, por supuesto, la única agresión a la prensa. Revisábamos estos datos del artículo 19 que en promedio en el país se reporta un ataque, una agresión a medios o periodistas cada 13 horas. Entonces, una situación de verdad insostenible. ¿Cuál es su evaluación? ¿Qué nos pudiera decir sobre este contexto, doctor? Yo tengo una lectura muy, que puede parecer excesivamente optimista, pero en la primera ley aprobada durante el sexenio de Vicente Fox fue la de transparencia y acceso a la información en abril del 2001. Fue aprobada por unanimidad por el Congreso y eso abrió las compuertas de la información que han transformado el ejercicio del periodismo en México. Creo que en todo el país me impresiona la cantidad de información y de reportajes de investigación que se están haciendo, y esto ha significado que la prensa mexicana no solo haya madurado y haya crecido en influencia, sino que también haya despertado la ira de los poderosos, y aquí incluyo no solo a los criminales, sino también a los gobernantes, que se irritan profundamente por lo que publicamos, y entonces la consecuencia es un ataque constante en contra de los medios de comunicación que es evidente. En el libro Reconquistando la Laguna hago un recuento de cómo atacaron los Z y los cómplices de los Z en el gobierno, cómo atacaron a la prensa lagunera, en Piedras Negras ni se diga, cómo intimidaban a los periodistas. Pues ahora lo que estamos viendo es más de lo mismo, porque pues estamos jugando un papel protagónico que desafortunadamente que deberían estar jugando los partidos opositores y otras instituciones, no lo hacen. Entonces, pues quienes estamos en primera línea somos los medios de comunicación. Ahora, eso tiene una parte negativa, pero también una positiva. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo de documentación de los excesos, omisiones, errores de nuestros gobernantes, pues y de no solo de nuestros gobernantes, sino de los criminales, que también gobiernan parte de México, por cierto, pues está provocando una reacción de este tipo. Para mí, comparando con otros periodos el comportamiento de los medios, la prensa mexicana, la prensa independiente y crítica, claro, no la corrupta, la prensa independiente y crítica vive una etapa de oro, de auge, de responsabilidad, y bueno, pues estamos pagando las consecuencias y los costos, porque pues el enojo, sea de Humberto Moreira o sea del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tienen de raíz su irritación porque sale a la luz comentarios o información que ellos preferirían que mantuvieran en silencio. Esa es mi lectura. Y no hay solución sencilla salvo entender lo que está pasando y ser muy cuidadosos con lo que uno publica, porque si yo hubiera incurrido en una falsedad evidente y hubiera hecho una acusación con dolo,
en contra del profesor Moreira, Humberto Moreira, pues seguramente hubiera sido condenado, no sé si a los 10 millones o una cantidad menor, pero como lo que dije estaba sustentado en información, pues fue que la Suprema Corte me extendió, la primera sala de la Suprema Corte extendió la protección de la Constitución a mi escrito y lo validó, y bueno, pues ahora será el profesor Moreira el que tendrá que hacerse responsable de haber interpuesto una demanda en falso. En la segunda demanda, por cierto, ya no me piden ni un centavo. Sí pide indemnización, pero no pide dinero, así que es otro. Creo que se dio cuenta que exageró, Sí. tasando su honor en 10 millones de pesos. Sí, exacto. Muy bien, doctor, pues como siempre, un gusto de verdad y un placer que nos conceda estos minutos para conversar y bueno, pues también atentos a todo lo que ocurre. Muchísimas gracias, doctor Aguayo. No, gracias a ustedes. Como siempre, un placer hablar con ustedes. Gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego. Es el doctor Sergio Aguayo Quesada, periodista e investigador. Vamos a la pausa, son ya las 8:28, 20 grados temperatura en el centro de Torreón. Regresamos enseguida. Contextos. El programa